Al contemplar hoy estos paisajes, uno podría pensar en destinos vacacionales tropicales como las Bahamas, pero hace 160 millones de años, este paraíso se encontraba aquí mismo. La Europa del Mesozoico no es un continente continuo, sino un conjunto de islas y penínsulas. Gran parte de lo que hoy conocemos como Europa sigue entonces sumergida bajo mares poco profundos y cálidos, surcados por arrecifes de coral y bancos de arena. El clima es cálido y húmedo, con condiciones casi subtropicales. En los polos todavía no existen casquetes de hielo, de modo que la temperatura del mar es considerablemente más elevada que en la actualidad. En estas aguas poco profundas viven reptiles gigantescos, peces, amonites y los primeros tiburones. En tierra firme se extienden densos bosques y pantanos, que sirven de hábitat tanto para los comedores de plantas. Sobre este variado paisaje costero, famosos pterosaurios planean en el cielo, siempre al acecho de su próxima presa. A diferencia de Norteamérica y Asia, Europa es en esta época mucho más fragmentada. Estas condiciones tan diversas dan lugar a una biodiversidad sin parangón. Los mares de nuestras latitudes durante el Jurásico están dominados por uno de los mayores depredadores de Europa. El Liopleurodon, sin embargo, no es un dinosaurio, sino un pliosaurio, un antiguo reptil marino completamente adaptado a la vida en el agua. En lugar de patas, se desplaza con sus grandes aletas, que le permiten deslizarse por el agua como una tortuga marina. Y aunque el Liopleurodon pasa la mayor parte del tiempo en el mar, sigue necesitando subir a la superficie para respirar. Gracias a su longitud de hasta 7 metros y a un peso de combate de varias toneladas, posee muchos litros de sangre capaces de almacenar oxígeno durante largos periodos. Igual que los cachalotes, es muy probable que pudiera permanecer bajo el agua hasta 30 minutos sin necesidad de respirar, algo perfecto para la caza. Las poderosas aletas del Liopleurodon le permiten ejecutar maniobras relámpago para atrapar bancos de peces, amonites e incluso pequeños reptiles marinos. Con un cerebro que representa menos de un 1% de la masa de su cuerpo, hoy se piensa que era un depredador guiado principalmente por la vista. Al igual que el gran tiburón blanco, el Liopleurodon puede reaccionar al instante y procesar la información a una velocidad asombrosa. En cuanto detecta una presa en la superficie, se impulsa hacia adelante a enorme velocidad, con tal fuerza que incluso puede saltar varios metros fuera del agua. En cuanto atrapa a su objetivo, entran en juego los potentes dientes de su gigantesca boca. En lugar de desgarrar a su presa, sus dientes aserrados trituran la carne atrapada, un agarre letal. El Liopleurodon es un cazador temible, pero en ocasiones también debe defenderse. Los encuentros con miembros de su misma especie son raros, aunque, cuando uno reclama su territorio, lo defiende sin piedad, llegado el caso hasta la muerte. Cuando dos Liopleurodon se encuentran, la quietud de los antiguos mares se convierte de pronto en escenario de un duelo brutal. Con precisión depredadora, los dos gigantes se rodean mutuamente, mientras la tensión recorre el agua como una corriente invisible. Entonces, de repente, uno de ellos se lanza al ataque. Con un ímpetu atronador de sus poderosas aletas, nuestro Liopleurodon embiste el costado de su oponente. El otro apenas consigue girarse a tiempo, pero contraataca de inmediato. El agua, removida, enturbia la visión, mientras se expanden vetas de rojo intenso. La feroz lucha por la dominancia pasa factura y, aún así, ninguno de los dos colosos cede un palmo. El combate es breve, pero despiadado. Tras unos pocos segundos, el agresor se rinde y se aleja herido. Nuestro Liopleurodon ha defendido con éxito su territorio. A solo unos pocos kilómetros del escenario de la batalla territorial, en tierra firme se revela una cara completamente distinta de esta región.
La Baviera actual resulta casi irreconocible en pleno Mesozoico. En lugar de colinas y montañas, el paisaje está formado por islas tropicales y lagunas. Esta región es hoy conocida como el archipiélago de Solnhofen, famoso por sus fósiles excepcionalmente bien conservados. En las lagunas poco profundas, separadas del mar por arrecifes, se acumula un fino lodo calcáreo que más tarde se solidificará y dará lugar al célebre Plattenkalk. El clima cálido y subtropical provoca que el agua se evapore con regularidad, lo que vuelve las lagunas extremadamente saladas y pobres en oxígeno. Esto significa que apenas hay bacterias o carroñeros capaces de descomponer los animales muertos, una de las principales razones por las que los fósiles de Solnhofen se conservan con un nivel de detalle asombroso. Aquí vive uno de los dinosaurios más pequeños que se conocen en el mundo, Compsognathus. Apenas llegan a alcanzar el tamaño de una gallina doméstica y no llega a pesar más de 3 kilos. Un hecho que justifica por completo su nombre. Traducido, Compsognathus significa mandíbula delicada. Su estrecho hocico, lleno de dientes finos y afilados, está perfectamente diseñado para atrapar lagartijas o insectos a una velocidad fulminante. Su cuerpo es una auténtica obra maestra de construcción ligera. Brazos cortos y ágiles, con 3 dedos provistos de fuertes garras, y unas patas largas y fibrosas que lo impulsan hacia adelante a cada zancada. Incluso sobre arena suelta o suelo pantanoso, mantiene un equilibrio perfecto gracias a su larga y rígida cola. Con velocidades de hasta 64 km por hora, este pequeño dinosaurio puede dejar atrás con facilidad a muchas aves corredoras actuales. Su dieta se compone normalmente de pequeñas lagartijas y otros reptiles, que engulle enteros. Pero cuando se le presenta una comida gratis, rara vez desaprovecha la oportunidad. Aunque aún no ha desarrollado plumas, la estructura de su cuerpo revela una conexión fascinante. Compsognathus está estrechamente emparentado con una de las criaturas prehistóricas más famosas del mundo, el ave primitiva Archaeopteryx, y difícilmente podría ilustrar de forma más clara lo difusas que son las fronteras entre los dinosaurios y las primeras aves. Hace unos 150 millones de años, este pionero emplumado sobrevolaba los bosques y lagunas del archipiélago de Solnhofen, mitad reptil, mitad ave. Su nombre significa aproximadamente ala antigua. Ocupa una posición clave entre terópodos como Compsognathus y las primeras aves propiamente dichas. Encarna exactamente esas formas de transición que, millones de años más tarde, describiría la teoría de la evolución de Darwin. Criaturas que combinan características de ambos estadios evolutivos. Su anatomía hace especialmente visible este papel, con una mezcla fascinante de rasgos primitivos de dinosaurio y rasgos característicos de las aves modernas. El Archaeopteryx alcanza aproximadamente el tamaño de una corneja y rara vez pesa más de 1 kilo. Sus amplias alas están cubiertas de plumas asimétricas de vuelo y de cola, muy similares a las de las aves actuales, una clara señal de su capacidad para volar. Sin embargo, a diferencia de sus descendientes emplumados, su mandíbula aún alberga dientes afilados. Además, sus alas conservan dedos provistos de garras, y una larga cola prolonga su columna vertebral, todo ello heredado de sus antepasados terópodos. Pero el Archaeopteryx no es el único que surca los cielos de Europa. Mientras bate las alas con cautela de árbol en árbol, otras criaturas se deslizan por el aire con aparente facilidad. Verdaderos maestros del vuelo que no llevan plumas, sino enormes membranas alares. Uno de ellos es Pterodactylus, el pterosaurio más conocido del archipiélago de Solnhofen. A diferencia de Archaeopteryx, pertenece a una línea completamente distinta de arcosaurios, emparentados a distancia con los dinosaurios, pero separados de su linaje mucho antes de que evolucionaran los terópodos. Ambos grupos, aves y pterosaurios, conquistan el cielo de formas totalmente diferentes y desarrollan de manera independiente sus propias técnicas de vuelo. Con una envergadura de hasta 74 centímetros, Pterodactylus es ligeramente mayor que Archaeopteryx.
Sus alas no están cubiertas de plumas, sino que consisten en una membrana de piel flexible que se extiende desde un cuarto dedo extremadamente alargado hasta las extremidades posteriores. De ahí procede precisamente su nombre, que se puede traducir como ala de dedo. Sus huesos ligeros y huecos, junto con unos potentes músculos de vuelo, lo convierten en un prodigio aerodinámico que planea sin esfuerzo sobre los vientos que soplan encima de la laguna. Su cráneo largo y estrecho está bordeado por hileras de dientes finos y afilados, perfectos para atrapar pequeños peces del agua. Con ágiles batidos de alas, se lanza en picado, rozando la superficie y enganchando a su presa justo antes de remontar de nuevo el vuelo. En el Mesozoico, Inglaterra también tiene un aspecto muy distinto. Hace unos 125 millones de años, la región forma parte de una zona climática cálida y húmeda, con un paisaje dominado por ríos, pantanos y lagunas. Gran parte de lo que hoy es el sur de Inglaterra está inundado por mares poco profundos. Hay amplios deltas fluviales y pantanos similares a los manglares. El clima es subtropical, con temperaturas mucho más altas que las actuales y sin rastro de heladas. Entre los pantanos y los densos bosques de helechos, vaga una manada de impresionantes herbívoros. Iguanodon es uno de los dinosaurios más conocidos de Europa. Con hasta 10 metros de longitud y más de 4 toneladas de peso, es uno de los herbívoros más grandes de su tiempo. Sus patas traseras son robustas y más largas que las delanteras, lo que permite a Iguanodon desplazarse tanto a 2 como a 4 patas. Mientras se alimenta y camina, suele repartir su peso entre las 4 extremidades. Los pies traseros, cada uno con 3 dedos, presentan una amplia superficie de apoyo sobre el suelo, lo que le permite mantener la estabilidad incluso en terrenos pantanosos. A diferencia de los pies, las manos tienen 5 dedos. Su rasgo más llamativo es la espina del pulgar, una garra gruesa y cónica que le sirve para sujetar, pero que también puede convertirse en un arma. El cráneo es alargado, y su hocico en forma de pico parece desprovisto de dientes a primera vista. Sin embargo, en la parte posterior de la mandíbula, esconde una batería de dientes afilados que funcionan como muelas de molino y trituran plantas muy duras. Iguanodon es así uno de los primeros dinosaurios capaces de masticar su alimento. Su nombre, diente de iguana, hace referencia a la sorprendente similitud de estos dientes con los de los actuales lagartos escamosos. Un iguanodon solitario bebe en la orilla del río, algo apartado de la protección del grupo. Normalmente, la cohesión de la manada garantiza seguridad frente a los depredadores, pero quien se aleja demasiado se expone sin saberlo a un peligro mortal. Esto no pasa desapercibido para el Baryonyx. Con casi 10 metros de longitud y cerca de 2 toneladas de peso, su cuerpo es poderoso, pero su hocico, similar al de un cocodrilo, deja claro que las plantas verdes no figuran en su menú. Su boca está llena de numerosos dientes cónicos que normalmente utiliza para capturar peces. Ahora, sin embargo, ha fijado la vista en el iguanodon sediento. Apoyado en sus 2 patas traseras, se acerca sigilosamente al iguanodon, esperando el momento adecuado. Con un salto repentino, el Baryonyx sorprende a su presa. Hundiendo la alargada garra de su mano, intenta inmovilizar al iguanodon, fiel a su nombre, que significa garra pesada. Pero su objetivo no está indefenso. Aquí entra en juego la espina del pulgar del herbívoro. El enfrentamiento entre los 2 dinosaurios se desarrolla en condiciones de igualdad. A pesar de su tamaño, Iguanodon es sorprendentemente ágil. Sus potentes patas traseras le permiten incorporarse y correr sobre 2 patas en cuanto percibe el peligro. Los tendones reforzados a lo largo de la cola la mantienen recta
de modo que actúa como contrapeso durante el movimiento bípedo. Gracias a ello, Iguanodon consigue poner una distancia vital entre él y su atacante. Al cabo de unos instantes, Baryonyx desiste. La presa que ha escogido resulta demasiado formidable. Tras el forcejeo inicial, el terópodo evalúa sus probabilidades de éxito como escasas y se aleja lentamente. Para un dinosaurio de su grupo, Baryonyx es bastante extraordinario. No solo posee aproximadamente el doble de dientes que otros terópodos, sino que además esos dientes están finamente aserrados en los bordes de corte, perfectos para la caza de peces. Sus húmeros también son más robustos que los de especies emparentadas, anchos y fuertemente aplanados en los extremos. Esto sugiere que, llegado el caso, podría desplazarse a 4 patas. El tiempo y el hambre apremian, su estómago exige alimento. Pero justo cuando se dispone a concentrarse en las criaturas acuáticas, un sonido cercano llama su atención. Tras un matorral, un Polacanthus está pastando. Es un herbívoro cuadrúpedo. Con unos 4 metros de largo y menos de 1 tonelada de peso, es más pequeño que Baryonyx, pero su cuerpo se asemeja al de un tanque viviente. El nombre Polacanthus se traduce como muchas espinas, y a primera vista resulta fácil entender por qué. Su lomo está cubierto de gruesas placas óseas y proyecciones en forma de espina que le dan un aspecto casi impenetrable. Lo más llamativo es la gran placa ósea continua que cubre sus caderas y actúa como un escudo que lo protege de los ataques desde arriba. La cola está bordeada de largas y afiladas espinas, un arma muy eficaz si un depredador se acerca demasiado. Para un atacante como Baryonyx, enfrentarse a esta muralla de púas viviente estaría muy lejos de ser una tarea sencilla. Con curiosidad, el depredador observa al Polacanthus. Durante un momento, parece valorar si un ataque podría merecer la pena. Pero el herbívoro fuertemente acorazado no es una presa fácil. Las gruesas placas y las espinas forman una barrera casi insalvable, incluso para las potentes mandíbulas de Baryonyx. Tras lanzar una última mirada a esta fortaleza acorazada, Baryonyx decide seguir su camino. Un solo latigazo de esa cola erizada podría resultar devastador. Sabe que, frente a este tanque viviente, tiene pocas opciones. Ese día tendrá que buscar la comida en un lugar más fiable, y las aguas nunca le han fallado. $70 millones de años atrás, mares interiores cálidos y poco profundos se extendían por Europa más allá de los deltas fluviales. En estas aguas tropicales la vida hierve, plancton, algas y multitud de microorganismos forman la base de una rica cadena alimentaria. Especialmente a lo largo de las costas, abundan el color y el movimiento. Relucientes arrecifes de coral forman un laberinto de escondites, por el que se lanzan veloces bancos de peces plateados. Tortugas marinas y las primeras formas de calamares aumentan la diversidad de especies, pero bajo todo este esplendor se esconde el peligro. Los antiguos mares no son solo un paraíso, sino también el reino de poderosos depredadores. En el final del Mesozoico, un depredador marino asciende hasta lo más alto de la cadena alimentaria, el Mosasaurus. Este colosal reptil marino alcanza hasta 17 metros de longitud y alrededor de 10 toneladas de peso. Su cuerpo alargado y musculoso, de líneas hidrodinámicas, le permite nadar de forma agresiva.
un pesado torso, impulsado por aletas en forma de remo, y una columna vertebral flexible le proporcionan la maniobrabilidad necesaria. Sin embargo, el principal impulso procede de su poderosa aleta caudal. Al igual que en los tiburones, rápidos movimientos de látigo lanzan a este gigante hacia adelante, como si fuera un torpedo. El territorio de este gigante es vasto, pero no ilimitado. Todo intruso es visto como un rival, y el mar no tolera la debilidad. De pronto, en la distancia aparece otro Mosasaurus. Casi igual de grande, sus movimientos son alerta y agresivos. Un terreno de caza tan rico es muy codiciado, y para ambos está claro, no hay espacio suficiente para dos soberanos. Tras una aproximación cargada de tensión, el primer ataque llega sin previo aviso. El aspirante acelera y embiste el costado de su oponente. Una y otra vez abren sus enormes mandíbulas, mostrando 70 dientes afilados como cuchillas, capaces de perforar y enganchar la carne. Los gigantes se rodean y chocan una y otra vez. Los golpes de cola buscan desequilibrar al contrario. El arrecife cercano tiembla bajo la fuerza de sus embestidas, mientras los peces huyen en todas direcciones. Por fin, el Mosasaurus dominante asesta un golpe decisivo. Muerde el costado de su rival y gira con rapidez, obligándolo a retirarse. El derrotado se zafa, sangrando, y se adentra en aguas más profundas. El vencedor se desliza de nuevo por su territorio. Esta parte del mar vuelve a pertenecerle, al menos por ahora. Su cuerpo late de adrenalina y el hambre arde con más fuerza que nunca. El mar parece engañosamente tranquilo. Entre las algas marinas y los corales, una gran tortuga se deja llevar, sin saber que ya ha sido elegida como objetivo. La mirada del Mosasaurus se fija en ella, casi inmóvil. Se acerca con movimientos mínimos de sus aletas. Cada músculo está en tensión. Entonces, el Mosasaurus ataca. Como un torpedo, su cola lo impulsa a través del agua. Su boca se abre. Filas de dientes afilados como cuchillas brillan. La tortuga agita las aletas desesperada, pero su destino ya está sellado. La Europa del Mesozoico es ya un continente lleno de contrastes, no solo en sus paisajes, sino también en sus habitantes. Aquí, la vida y la muerte forman un ciclo interminable que impulsa la evolución y deja huellas que aún hoy podemos leer en la piedra. Cada fósil cuenta una historia de este mundo antiguo, cuyos secretos apenas estamos empezando a desvelar. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, échale un vistazo a los videos anteriores y no olvides suscribirte y dejar un like. Así apoyas mucho a este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.